Sí, hola, bienvenidos a todos, sea buenos días o buenas tardes, dependiendo de su ubicación. Tal como ha comentado Nelson, el seminario web es Conceptos para entender el funcionamiento de la economía circular. Dada un segundo, ay, dada la novedad del concepto, los objetivos del aprendizaje serán entender por qué por qué se tiene que introducir la economía circular en las nuevas políticas de los gobiernos. Debido a la escasez de recursos, el crecimiento económico y de la población, aumento del uso y consumo de materiales, qué diferencias hay entre la economía lineal, que es el sistema de producción actual, y la circular, que es el futuro, sobre todo en la cadena de valor, actuales políticas de economía circular, modelos de negocio e innovación, oportunidades de negocio nexo con agua y energía, que verán que tiene gran relevancia, residuos y cambio climático, también, y nunca olviden los proyectos para obtener financiación, los objetivos de desarrollo sostenible, y como punto clave del desarrollo de la economía circular en el estado del arte que estamos, un vistazo a la gestión de residuos con enfoque a América Latina y el Caribe. Uy, perdón. Bueno, aquí, como verán, son datos en su mayoría extraídos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, OCDE o de Naciones Unidas de Medio Ambiente, y disponen de la bibliografía al final de la presentación. Como ven en la primera figura, la población ha crecido mucho. Esa figura indica el ratio de crecimiento. Dense en cuenta que para el caso de África del Sur, o África subsahariana, la población de 1960 a la prevista en 2050 se ha multiplicado por 10. Pero con otro efecto, que a la población anteriormente ubicada en zonas rurales, en el caso de Latinoamérica, este proceso ha sido anterior. Actualmente los ratios de urbanos en el continente están en el 85%, aunque bueno, hay zonas periurbanas algo con bastante deterioro que se pueden considerar rurales. En la figura 2 ven el sorpaso de la población rural hacia la población urbana. Es decir, la gente se va a concentrar en ciudades con un crecimiento muy rápido, muy concentrado y con un consumo de materiales muy alto. En la figura 3 pueden ver el consumo de materiales per cápita en América Latina y el Caribe. La mayor parte biomasa y combustibles fósiles. Al fin y al cabo, biomasa, pero bueno, se diferencia. Como pueden apreciar, el consumo va en aumento hasta 2010. Esto viene del panel de materiales de las Naciones Unidas. Tiene la bibliografía al final, donde si ven ese informe van a ver que el crecimiento va a ser exponencial. Sobre todo, verán como la entrada de China en el crecimiento del consumo, particularmente a partir del 2010, aumentó en gran cuantía el consumo de metales. En el caso de América Latina, en la región, el consumo de materiales está asumido en 30 kilogramos por habitante y día, de los cuales se generan residuos sólidos urbanos que son diferentes al resto de residuos peligrosos, tóxicos o médicos, es decir, son aquellos producidos con unas determinadas características por los habitantes de hogares o comercios en 1 kilogramo por habitante y día. ¿Qué sucede? Que la generación de residuos y el consumo de materiales, estos son datos del Banco Mundial, tanto para el 2017 como el 2019, de los informes Water Waste, el 1.0 y el 2.0, que según la renta de los países, ahí pueden apreciar el caso de América y Caribe, o el caso de África, que va a sufrir un crecimiento muy, muy grande, condiciona a los patrones de consumo. Aquí, este ejemplo está puesto para que se vea
qué ha sucedido con la industria en los últimos 30 años. Eso es la tabla periódica de elementos. Como pueden apreciar en la figura 6, he especificado lo que son tierras raras, y en la figura 7 se ve la diferencia entre metales en verde, metaloides en rojo y no metálicos en azul. En la figura 8 pueden ver para el año 2008, los últimos datos que pude conseguir, el consumo global anual de materiales, principalmente combustibles fósiles, alimentos, madera y metales. Metales ha cambiado bastante con la entrada de China en el sistema de economía lineal. ¿Qué se consume en metales? Hierro principalmente. Como ven, el resto de metales es bastante escaso. En la figura 9 se puede apreciar. Y este ejemplo es de la industria electrónica de computadores, incluyendo los móviles, el computador que tienen enfrente de con el que estamos realizando este seminario. Y se puede apreciar en 1980, en la industria química, en la industria electrónica, solamente se utilizaban 12 elementos. La variación, en el año 1990 se incluían 4 más, sin incluir las tierras raras, como pueden apreciar. Si volvemos a la figura anterior, se aprecia las tierras raras que están ahora tan de moda. ¿Qué sucede? Que en 1990 la misma industria solamente tenía 4 elementos más, se pasó a 16. Pero ¿qué sucede en la época del 2000? Donde ya entran tecnologías como ordenadores portátiles, desarrollo de Internet, desarrollo de móviles, pues que pasamos a 61 elementos. O sea, estamos utilizando casi todo, la tecnología, el diseño, todo el sistema está cambiando, pero con una población creciente y con una capacidad de consumo mucho más alta que no pensar en hace 100 años, que en 1980. Y los recursos existentes de la Tierra, sobre todo metálicos, están sometidos a un ciclo bastante largo. Aquí en la figura 13 también está tomado el informe del panel de recursos minerales de las Naciones Unidas. El ciclo biológico tarda millones de años en poder formar nuevos minerales o nuevos metales. Es decir, que aunque sean muy abundantes, por ejemplo, el caso del litio, que puede ser abundante en la corteza, el caso del resto de tierras raras son escasas. De hecho, la mayor mina del mundo está en China, que es la zona con una de las zonas con mayor contaminación del mundo, y ellos controlan y disponen esos minerales que son básicos para toda la industria de alto valor añadido, que actualmente es la electrónica. También piense que, por ejemplo, los coches, la mayor parte del valor añadido de un coche, aparte del diseño, es la electrónica y el sistema eléctrico. Con lo cual, un elemento que ahora mismo desperdiciamos, que cualquier tipo de metal, una vez que no esté bien cuidado, se va a formar un óxido, por ejemplo, en los lixiviados rellenos sanitarios, y se va a perder, no es recuperable. Ese metal, que ya de por sí es raro y valioso, no es recuperable, porque el ciclo geológico no lo vamos a ver. Bien, y el sistema de economía que estamos llevando hasta el día de hoy se denomina economía lineal. ¿Qué consiste? La extracción de recursos por parte de la minería, o bien de la agricultura o de los recursos forestales, tiene un procesamiento y refino que es otras etapas, va adquiriendo valor en material. Piense en un diamante sin tallar, el precio recién extraído no es el mismo que en un primer procesado y refino. Pero luego ese mismo diamante se puede llevar a una manufactura intermedia donde se dote de un mayor grado de detalle al diamante, y luego posteriormente a la manufactura final, donde se ponga con oro, con cualquier tipo de cosas que sea más atrayente para el comprador. Y posteriormente ya entra en la cadena de distribución, es decir, llega a la joyería.
Des en cuenta que en esa cadena de valores hay muchas unas comisiones, incremento del valor. El valor en fábrica del diamante no es el mismo que ese mismo diamante en la joyería. Y posterior pasa al consumo y uso por parte de los ciudadanos. Y en el caso del diamante o del oro es más difícil que pierda porque se va manteniendo a través de todas las generaciones. Pero piensen, por ejemplo, en una lata de Coca-Cola o de cualquier refresco. Esa lata de aluminio normalmente tiene una vida útil de ciclo de vida, ya hablaremos, y en el curso se habla, muy inferior a los 6 meses. Ese aluminio que ha costado sacar la basurita de la mina, procesarlo, gastar una cantidad de energía enorme, directamente pierde su valor al momento que hemos utilizado o que hemos bebido ese refresco y lo depositamos en una papelera. La economía lineal de residuos no tiene valor, o muy poco, pero en general no lo tiene. Incluso se genera un coste social, porque la empresa no se ocupa de su tratamiento, se ocupa la sociedad, o en el caso de no ocuparse todavía es peor, supone un coste medioambiental y social al resto de los ciudadanos. Se divide también en fracción inorgánica o inerte, ciclo tecnológico, en cuanto a procedencia, a naturaleza, sea inorgánica o orgánica, y la fracción orgánica sería el ciclo biológico, es decir, por ejemplo, los alimentos. Pero también piensa que en esta economía lineal, la mayor parte de los alimentos se desperdician, van a la basura, tanto en el procesamiento en cocina y posterior desperdicios. El padre de la economía circular es, uno de ellos es Walter Stassel, del Instituto del Ciclo de Vida de los Materiales de Suiza, que define la economía industrial lineal se centra en la gestión del flujo de valor añadido en las cadenas de suministro. Como se dan cuenta, y he explicado, el producto aumenta su valor a lo largo de esta cadena lineal, pero acaba en una disposición final y al momento que llega a ser residuo no tiene ningún valor. Disponen ahí del libro y es barato, se lo pueden incluso, creo que la mayor parte de los artículos están gratis en internet por si les interesa. La economía lineal, que es el sistema de producción que tenemos hasta el día de hoy, se caracteriza, la presentación la tendrán a su disposición, pero leo un poco y sobre todo el primer punto. ¿Qué intentan las empresas? Maximizar su beneficio al incrementar el valor del producto que producen a través de la cadena de suministro, en un mercado en competencia donde se alcanza el equilibrio cuando la oferta iguala a la demanda, determinando el precio del bien, del producto. Eso es teoría económica. Por otra parte, el usuario que compra ese producto al precio donde se iguala la oferta y la demanda, estamos hablando de un mercado óptimo, pero bueno, que en muchos productos es similar, además de tener toda la información del mercado, etcétera. Los usuarios, a su vez, procuran maximizar la utilidad en el uso de los materiales. Es decir, con nuestras preferencias intentamos maximizar nuestro bienestar a la hora de comprar. No compramos algo que nos cree malestar. Pero ¿qué sucede en el sistema de economía lineal? Que las externalidades medioambientales, es decir, el impacto medioambiental que provoca esta economía es muy alto. ¿Por qué? Porque está fundamentada en los bienes privados de consumo. Y el estudio de los bienes públicos y de los comunes está muy poco desarrollado. De hecho, ni se encuentra definido y pueden ver estudios que hacen la externalidad provocada por la falta de productividad del trabajador, por la muerte, pero no es correcto. Es decir, no se valora bien qué estamos provocando. Y esos costes medioambientales o de daños a los bienes públicos tienen que ser pagados por toda la comunidad cuando el beneficio el beneficio monetario se lo lleva a la empresa. Otra diferencia o punto vital aquí, como ejemplo de la lata, la duración, el tiempo de vida de los bienes y servicios no es una variable determinante en el proceso de maximización de la cadena de mercado. Al sistema de economía lineal, una vez que llega al punto de distribución y sea comprado por el ciudadano, por el consumidor, ya no le interesa ese material. Por lo cual, la duración del material no es una variable de esta economía en general. Y sobre todo una parte importante es la basura. Piensen qué concepto tienen de basura o desecho. Algo que no vale.
Se llama siempre como algo despectivo y malo a la basura, al desecho, al residuo. ¿Por qué? Porque no tiene valor o es algo despreciable. Bien, y entramos en la economía circular. ¿Qué sucede con la economía circular? Como ven en la figura 15, en la parte central, en vertical, no sé, espero que vean el ratón, es el mismo tipo de economía lineal. Se extrae en una primera fase bien orgánicos, que es lo que llaman renovables, o recursos finitos, que son los que son extraídos de minería, por ejemplo, la basubita, el litio, el coltan, etc. Y el sistema es el mismo, pero ¿qué introduce la economía circular? Ven, lo llamarán, en inglés lo llaman loops. Se puede llamar bucles o ciclos. Aquí la economía circular sigue dividiendo en dos bloques, dos ciclos muy claros. Por una parte el orgánico, que está en verde a la izquierda, y el inorgánico que ven en azul. ¿Qué sucede? Que ya el concepto de residuo es difuso. De hecho, la economía circular introduce una variable muy importante que es el tiempo. Es decir, respetando el beneficio de la empresa, el beneficio económico reportado a la empresa, se procura, entra como variable del sistema de producción la variable del tiempo, es decir, se intenta mantener el valor del producto el máximo tiempo posible y idealmente que nunca pierda el valor, aunque que su valor nunca sea cero, que no deje de valer. Es decir, puede perder un poco, sobre todo ahora se lo explicaré aquí, pero siempre va a mantener algo de valor y va a retornar a la cadena de producción. Que en la economía lineal no es así. Una vez que se considera residuo, ya no vuelve a ser partícipe de la cadena de fabricación y de suministro. En ciclo corto, que ven aquí recolección o mantenimiento, o por ejemplo, además antes de mantenimiento, está extraído este modelo de la mariposa está traído a la Unión Europea, de la Ellen MacArthur Foundation. El mantenimiento es siempre, o la reparación del producto es siempre preferible al reuso o a la redistribución. Y el reuso o la distribución siempre es preferible a renovación o a refabricación. Por ejemplo, yo de ordenador del que estoy hablando es un computador renovado, es decir, se han utilizado piezas de antiguos ordenadores, incluyendo nuevas, para darle una nueva vida al producto. Es lo que se llama aquí renovación-refabricación. Y la renovación o refabricación o manufactura, que utilizo yo, no sé muy bien en castellano, pero está traducido en inglés, siempre es preferible al reciclaje. ¿Y qué se intenta? Minimizar en último fin que el residuo sea cero, pero en la actualidad, en el estado de la ciencia, es que el residuo sea lo mínimo posible. Como han visto, todas estas etapas se refieren a un ahorro en el gasto de los materiales. Por otra parte, el ciclo de los renovables, de los orgánicos, es todavía más claro. Aquí lo ven. Se denomina cascada de agricultura, cosecha, recolección o forestales. Se puede regenerar el bosque, se puede producir biogás a través de diversos procesos, se puede extraer materia prima para la extracción bioquímica. Este proceso está muy ligado a la obtención de biocombustibles a través de cultivos genéticamente modificados para producir etanol o diferentes productos similares y con ello producir hidrógeno verde a través de otros procesos más complicados. ¿Qué sucede? Que se está ligando en cascada todo, no solo los materiales, sino la energía, el agua y el resto de recursos necesarios para producirlo. Porque en la producción de todos los materiales hay una serie de recursos, aparte de las materias primas obtenidas de la minería o de la agricultura, que son necesarios para su fabricación. Y a mayor energía,
mayor gasto de agua significa que la contaminación aumenta y, por ejemplo, el grado de emisiones es superior si, por ejemplo, las fuentes de energía no fuesen renovables. Pueden leer la presentación más adelante. Pasamos. Bien. Está extraído de los libros de economía circular de Ellen MacArthur y de Walter Stassen. ¿Qué se configura en la economía circular? Que tenemos un flujo de entrada tanto de materias primas como de recursos naturales a los que antes hacía referencia, como agua, combustibles fósiles, energía, y unos flujos de salida, principalmente unos perjudiciales, que serían las emisiones que podemos minimizar, los residuos orgánicos e inorgánicos que intentamos minimizar, pero va a existir, y otros como son vertidos de agua, energía excedente en forma de calor que podemos recuperar o revalorizar energéticamente, y especialmente, y este sí es positivo, vía reciclaje o los anteriores ciclos que se han estado explicando, otras materias primas retornadas a la cadena. La definición de principios la tienen aquí de la Unión Europea, que es el mantenimiento del valor de los productos, materiales y recursos el mayor tiempo posible. En su caso, minimizar la generación de residuos mediante la jerarquía de residuos. Ahora verán, es típica de la EPA o de aquí de la Directiva 2008 de la Comunidad Europea o de China o de Japón o del país que estimen. Y los principios tomados de la Ellen MacArthur son, implica disociar la actividad económica del consumo de recursos finitos y eliminar los residuos del sistema. Mediante la eliminación, o sea, desde el diseño ya evitar la creación de residuos y la contaminación. Eso significa ya un cambio trascendental en toda la cadena de suministros y montaje que tenemos actual. Hay que cambiar casi todo, porque, de hecho, aunque se lo digan, la economía circular es muy reciente, ¿no? No nace más allá de los 70-80, con diversos nombres, lo pueden escuchar como Green Economy, Blue Economy, pero viene a significar casi todo igual, con sus diferencias, que es un mundo también que se debería explicar. Y tratamos de mantener los productos y materiales en su uso y regenerar los sistemas naturales, es decir, crear un impacto positivo en vez de evitar los negativos. Un modelo que se incluye aquí, que es el modelo de la colina de valor, les estoy explicando los diferentes modelos típicos de la economía circular. Si van al MacArthur, a lo mejor pueden apreciar alguno más, Canvas para modelos de negocios y tienen mayor información. En la figura 17 ven cómo sería el valor en una economía lineal. Si se fija, va a extracción, fabricación, montaje, venta, uso, y a partir de ahí pierde el valor. En la figura 18, el mismo modelo le indica cómo retornamos el valor. O sea, no se va perdiendo valor, aparecerá una pequeña parte al final que sería el residuo. Creo que es un ejemplo muy claro. Si necesitan mayor explicación o tienen alguna duda, luego lo consultamos. En la figura 19 explica muy bien la diferencia entre la economía lineal y la economía circular. En rojo es el sistema actual. Partimos de un alto impacto al ecosistema y mediante la eficiencia ecológica procuramos minimizar el impacto sobre el medio ambiente. Es lo que se llama ecología industrial. Si tienen tiempo, y además si ustedes están allí en América, hay un libro muy bueno que se llama Ecología Industrial, del profesor de Yale, que recomiendo encarecidamente. Es complementario y muy centrado también en metales. Sin embargo, en la economía circular se cambia la visión, se intenta maximizar los impactos positivos. Es decir, estamos dentro de la eficacia ecológica. Con la definición que teníamos de la Unión Europea o de la EPA o de cualquier situación, la jerarquía de la gestión de residuos actual en todo el mundo, puede haber alguien que esté mejor o peor, pero todos muy parecidos.
incluso los programas de basura cero de San Francisco, que pueden consultar, que son una maravilla, claramente subsidiados con mucho dinero. La situación inicial es, dentro de economías lineales, la base de la pirámide es la eliminación. Posteriormente se valoriza, menos material, el reciclado es muy pequeño, reutilización todavía se utiliza menos y la prevención en el uso del material. Es decir, por ejemplo, claro ejemplo es eliminación de las bolsas de plástico por ley. ¿Qué sucede? Que las bolsas de plástico no biodegradables pasan a ser o bien de un material recuperable o de un material biodegradable. Esa es una actividad de prevención en las políticas que desarrollan sus gobiernos. Y el objetivo aquí viene en el 2020, está tomado el Ayuntamiento de Madrid, es invertir la pirámide, es decir, que lo que actualmente forma la base, que es el relleno sanitario, el botadero, la quema o lo que se estime, o la incineración, sobre todo por desgracia, es invertir esa pirámide. La eliminación, el residuo tiene que ser muy pequeño. Para profundizar, perdón, para profundizar en los conceptos de dónde viene la economía circular, qué información tienen disponible, hay mucha más. Citar que la primera política y estrategia o ley integral para todo un país fue la República Popular China en el 2008, que entró en vigor en 2009. Tienen aquí enlace para poder leerla y se lo recomiendo. Ellos entienden, por aquella época entendieron la economía circular como una economía sostenible. La economía circular, desde luego, va a provocar un desarrollo sostenible, es decir, una situación correcta entre generaciones. Nuestra generación no debe pasar cargas a nuestros hijos a la generación futura. Pero el concepto de desarrollo sostenible es parte de la economía circular. Intentan aumentar los porcentajes de reciclaje dentro del país, cosa que ha sido problemática. Prohibieron la entrada de basuras hace un par de años, provocando el colapso del mercado de productos de reciclaje, reciclados, proteger y mejorar los ecosistemas, alcanzar el desarrollo sostenible. Ya estoy repitiendo, pero no está ligada al cierre de bucles, que es la característica esencial de la economía circular, pero sobre todo no enlaza con las energías renovables el ciclo del agua de los alimentos. Ahora, en las políticas nuevas del Banco Interamericano, la Agenda 2030, que también veremos, se intenta ligar todo lo que es economía circular con la energía renovable, el ciclo del agua y sobre todo los ciclos de alimentos, lo que se suele decir en eso entre energía, agua y cadena alimentaria. Por otra parte, Europa tiene más. Hay en Japón, era muy restrictiva, Alemania, Estados Unidos ahora va a sacar la política verde, Europa tiene el European Green Deal, el acuerdo verde, y posteriormente también vemos Colombia en su área. Tienen el recurso para descarga ahí, es un documento muy sencillo, de muy pocas páginas, pero muy, muy claro para entender, perdón, para entender qué es la economía circular y sobre todo el futuro que tiene en disposición. Con respecto al plan de economía circular de la Unión Europea ligado al Acuerdo Verde, al European Green Deal, los nuevos diseños deben estar adaptados a circularidad, palabra que no me gusta, pero la van a escuchar mucho. La circularidad quiere decir el porcentaje de productos reutilizados en el producto nuevo que está. Hay que procurar que en el diseño de los nuevos productos se incluyan materiales que provengan de otros para alimentar la cadena de bucles de mantenimiento, renovación y reciclaje que vimos antes. Y evitar el consumo inicial de material provenientes de la minería. Decir que la minería no se elimina, sencillamente se minimiza. Los cambios de los patrones de consumo muy relevantes, conocer los patrones de comportamiento de la sociedad y nuevos negocios y oportunidades ligados sobre todo a innovación y a zona local. La cadena de valor es clave para los productos, diferencias entre varios, como ven, entre no solo alimentos y agua, cada uno, si ven el epígrafe, se explica muy bien. Visión de menos residuos, más valor, es decir, se parte de la situación actual para procurar que en un futuro
esperemos que no tan lejano, el residuo sea cero. Mediante la política de prevención de generación de residuos, más rigurosa, creación de un mercado, y para mí, no relevante, sino la pieza fundamental es un mercado de materia secundaria estable y eficiente, donde los precios no fluctúen, sean conocidos y sean respetados. Y representen el valor del producto, no el precio de mercado. Se trata de localizar los negocios cuanto más cerca mejor. Eso supondrá nuevas oportunidades de empleo y de desarrollo y de creación de empresas. Y va ligada a nuevas políticas económicas de nuevas tecnologías de información, TIC digitales, investigación, innovación y desarrollo. ¿Por qué? Porque actualmente, sobre todo si hay algún ingeniero de materiales entre los presentes, lo conocerá, este tema y cómo la molécula de los materiales no puede perder su estabilidad a lo largo de las diversas recuperaciones es fundamental y no hay estudios. O sea, si ustedes son jóvenes, y se los deseo, espero que en su carrera profesional sean capaces de llevar a cabo estos retos. Por otra parte, la estrategia de economía circular, pongo el caso de Colombia, ya que Colombia, ahí tiene los datos desde 2005, prohibió los botaderos por ley, y ya en el 2015 el 91% de los residuos de la mayor parte de municipios se lleva a rellenos sanitarios. El mismo gobierno de Colombia incentiva mediante dinero a los municipios este tipo de políticas medioambientales. La foto me gusta porque ven un compostaje de alto rendimiento en Colombia mediante el compostaje con lombriz. Este tipo de iniciativas son rentables. Y, aunque no aparezca por aquí, ya le comento algo ligado a externalidad. No tratar los residuos o tratarlos mal es 10 veces más caro en moneda dura, es decir, en dinero contante y sonante, que realizar este tipo de prácticas aunque vaya a subvención. Bien, en la figura 22, bien, vamos bien el tiempo. En la figura 22 pueden ver los modelos de innovación de la economía circular. La figura está tomada de la Estrategia Nacional de Colombia, pero son modelos al día de hoy estándar, aunque, como les vuelvo a citar, tienen que tener en cuenta que la economía circular acaba de nacer, con lo cual se tiene que desarrollar. Eso tiene unas grandes oportunidades, pero también tiene cierto tipo de esfuerzo. Tienen que hacer la curva de aprendizaje y, de hecho, desarrollar tanto las tecnologías como los negocios, como las cadenas de valor. Aquí lo ven según el reciclaje, que son la valoración de residuos. Residuos son utilizados en aplicaciones diferentes, por ejemplo, aprovechamiento energético de residuos, relativamente, no como se diría un refuse de fuel, un combustible de desechos de relleno sanitario, sino, por ejemplo, en biomasa que pueden realizar combustibles como etanol, otro tipo de combustibles, otro tipo de química con cultivos modificados, o que puedan provocar, que puedan fabricar combustibles sólidos que sean útiles tanto para la industria pesada como para zonas rurales. El reciclaje de material de envase, compostaje de residuos orgánicos, al fin y al cabo son recuperación de nutrientes que también va ligado al ciclo del agua, por eso se tiene que ligar a residuos. Está ligado, en el caso de los materiales de envase, tienen que pensar que hay que cambiar todas las políticas, estrategias y formas de consumo actuales. ¿Por qué? Porque el ciclo de vida de muchos de los plásticos no llega a 3, 4, 5 renovaciones. Hay algunos que más, pero tienen un problema que como cada uno va envasado sin marcar, es muy difícil y con mucho coste hacer su recuperación. Reuso de agua tratada, escombro recuperado como grava, material de construcción. En el tema de construcción, ahora la Unión Europea va a hacer inventario de todos los materiales de todos los edificios mediante los sistemas BIM para toda la Unión Europea. Es una decisión muy acertada porque conocer el stock de materiales que tiene un país
le puede dar una idea de lo que se puede recuperar y hacia dónde se tienen que marcar las políticas. Modelos de extender la vida útil. La vida útil va ligada al ciclo de vida del producto, cuyos modelos, ya les aviso, están solo pensados al día de hoy para una economía lineal. Muy difícil adaptarlos, sobre todo el ámbito y las emisiones y tal como funcionan, al nuevo modelo de economía circular. Se están comenzando a hacer algo, pero de momento, yo por lo que llevo a conocer, no están todavía diseñados. Y aquí es lo que le indica también, fuentes de energía renovable, y especialmente es los modelos de productos como servicio. En economía circular lo denominarán Canvas, que tienen su impacto positivo, negativo. En el Mercosur hay varios ejemplos donde la propiedad ya no es del consumidor, la propiedad del producto puede ser parte de la empresa. Bien, perdón, que vamos de tiempo. ¿Qué nuevas oportunidades de negocio aportaría a la economía circular? Primeramente, todo el cambio del diseño de materiales y de la cadena industrial, considerando la fase final, la venta de servicios mejor que productos, cambio la visión de la propiedad, economía de rendimiento y economía de intercambio. Estos dos son conceptos más desarrollados que la economía circular. Walter Stassen tiene el libro de la economía de rendimiento, que es todavía superior a este. El consumidor entra a formar parte de las nuevas relaciones y hay un concepto que, si pueden ver, es de amplia relevancia con el mercado de productos reciclados y con la gestión integral de residuos, que es la responsabilidad compartida, pero sobre todo la responsabilidad extendida del productor. Es decir, que el productor que produce algo contaminante se tiene que encargar del tratamiento de residuos y el coste tiene que ir asumido al producto, no repartido entre el resto de la sociedad. El consumidor es clave en la nueva economía según el punto de venta y el tiempo se intenta maximizar para no perder valor. Como energía los tienen, cerrar el ciclo del agua mediante energía, recuperación de nutrientes y agua que se pueda ser reutilizada, con lo cual ustedes no tienen que gastar, bajan la dotación de los consumos, que en América es muy alta, y también los ciclos de metales para recuperar, para que haya menos generación de energía y la recuperación de metales raros, que es lo que hay. Como conclusión, la economía circular ya está en foco de todos los gobiernos para su implementación. Se tiene que comenzar el diseño, va a suponer un cambio total de los sistemas productivos y debe involucrar a toda la sociedad. Y ligado a ello, que es parte también del curso, uno de los pilares centrales es la gestión integral de residuos. Es decir, no se puede pasar de una situación inicial con una base de la pirámide fundamentada en el relleno sanitario o el vertido directo a una economía circular. Por lo tanto, hay que entender muy bien qué es la gestión integral de residuos. En este caso tienen esta fotografía, aquí ven todas las emisiones que hay ligada a la cadena. Está ligada a la cadena lineal. Tiene los datos también para producción, sobre todo también en América y el Caribe. Aquí, que es importante, está la Agenda 2030 ligada al Objetivo de Desarrollo Sostenible, que le viene muy bien si tienen proyectos para buscar financiación. Bien, y la gestión integral de residuos, en el caso, están tomadas todas figuras de allí, de América. ¿Qué sucede actualmente? Que actualmente un promedio por persona de 1 kilo al día. Los norteamericanos tienen más del doble que este. Pero el desarrollo económico y el crecimiento demográfico va a provocar que pasa a 1,5 en breve. Tienen aquí los porcentajes de generación, a mayor desarrollo, mayor generación, aunque no todas las veces tienen que hacer un estudio local de la generación de los residuos. Y este es el caso, la situación actual de América Latina, de América y el Caribe, pero vamos, es aplicable a cualquier sitio del mundo. Quizás Japón, que no ha estado, puede ser al contrario, pero bueno. ¿Qué sucede? Que la mayor parte de los materiales acaban en disposición no controlada, es decir, vía botadero o
quemados, que tiene otro problema. El tema de las emisiones, perdón, porque se me olvidó citarlo, suponen entre un 4 y un 5%, pero están mal contabilizadas. Es lo que decía de análisis del ciclo de vida del producto. Si se contase el carbón negro, que es el efecto de quema incontrolada, posiblemente sería bastante más. La disposición controlada, es decir, vía incineración o relleno sanitario controlado, perdón, disposición controlada es, bien, en incineración, relleno sanitario, que es la mayoría. Sin embargo, la prevención, sobre todo la recuperación, es muy baja. La figura 27 tiene los diferentes modelos de coste y transporte, que son los modelos de gestión de integral de residuos, quién lo lleva, si lo lleva privado, público, el gobierno central, contrato de servicios, etc. En la figura 29 es muy importante es cómo se cobra la gestión de residuos. Si va en la factura de electricidad, vía mixto, con el agua potable de alcantarillado, es normalmente. Pero el 30 sí pueden ver los porcentajes de reciclaje de varios países. Está tomado de Naciones Unidas, de Medio Ambiente. A lo mejor los datos pueden ser de 2015, pero como ven, países como Argentina están en el 6%, Perú es superior, que puede ronda 16. No, perdón, el superior es Colombia, que está cerca del 18. Perú está algo inferior. Y Cuba, otros países están muy bajos. Por ejemplo, Costa Rica estaba a priori, a lo mejor sin falta de datos, muy bajo. Pero, ¿qué viene a decir? Que el rango de reciclaje o de reutilización de productos todavía es muy bajo. ¿Qué idea les puede dar a ustedes esto? Que el campo de aplicación y de trabajo que hay aquí es enorme. Pero no solo en América, tanto en África como en Asia, como en Europa, como en Norteamérica. Se tiene que empezar a hacer. Bueno, por último tienen las conclusiones, pero viendo que son las 7 menos cuarto, ruego que pregunten lo que estimen oportuno. Espero haber sido de utilidad y que les sirva para su carrera profesional la charla del día de hoy y que sigan interesados tanto en la economía circular como en gestión integral de residuos. Bien, creo que le tengo que atender yo. Hay una pregunta de la señora o señorita Araceli Cisneros Castro, creo desde México. ¿Cómo países que no pueden, que ahora no pueden atender su gestión de residuos, pueden hacer una transición hacia la economía circular? En general, la transición hacia la economía circular no solo es cuestión de los países en desarrollo, en general es de todos los países. A través de la cadena de valor es lo que pueden hacer factible proyectos. Yo le comento, por ejemplo, un proyecto que lleva hace tiempo. Algo que era considerado residuo, si se convierte mediante un buen estudio en combustible, hace viable el sistema de tratamiento de residuo, así como permite una oportunidad de desarrollo local y evita el consumo de, de recursos. En ese caso estaba ligado al agua, pero ahí también tiene que haber creo que está puesto también en la presentación, pero no sé si lo expliqué bien, que tiene que haber un apoyo decidido de políticas e incentivos por parte del gobierno, que tampoco tienen que ser muy grandes. Piense que la redacción de 10 veces supera el coste de no tratar a tratar tiene que estar clara. Y esos tipos de incentivos bien focalizados a través de políticas que además ahora se pueden coger experiencias de países anteriores, puede facilitar el desarrollo.
Hay una pregunta de José López, del señor José López. Primero, a ver, creo que he pronunciado mal. Hay algo que es biocombustibles, que es el etanol, que se utiliza para producir hidrógeno verde. Pero biocombustibles, por ejemplo, una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo y de la FAO, consiste en recuperar los alimentos. Por ejemplo, ahora mismo en muchos países los alimentos se tiran y se desperdician. No se dan, no entran otra vez, son con normas de seguridad alimentaria, a ser reutilizados por animales. También, por ejemplo, hay otras opciones que es, en el caso de España, hay muchas veces que en piscifactorías o puertos pesqueros, pescados que no válidos se tritura, se procesa y se vende como una especie de barritas que están espléndidas. Sí, y hay muchísimas oportunidades de negocio. Si pregunta, le puedo enviar alguna referencia más. Perdón un segundo que vea más. Espero que haya quedado contestada su pregunta. De Paul Roque Fernández al señor Paul Roque Fernández Espinosa. Creo que le contesté en parte por la recuperación. ¿Qué sucede con una economía, con una empresa de alimentación? Que muchas veces hay, por ejemplo, ahora empresas norteamericanas de cadenas de alimentación de estas grandes, no puedo citar, pero vamos, háganse cargo de qué tipo son, tienen política de residuo cero. ¿Qué significa? Que el residuo le están valorizando para poder sacar dinero, bien con un reprocesamiento para, por ejemplo, venta a animales, o bien un reprocesamiento, como el caso del pescado que le estaba diciendo, para venta a consumidores humanos. A ver, un segundo. Me tengo que quedar con esto. A ver. Una pregunta es al señor José Antonio Bedoya Castro. El desarrollo de gestión de residuos, creo que son residuos en Latinoamérica. Pues igual que casi todo el mundo, con la diferencia que el reciclaje está menos desarrollado en porcentaje, pero realmente en cuanto a reciclaje se hizo aquí un estudio últimamente en Europa que, por ejemplo, Alemania, Suiza, España, bueno, España es un desastre, pero indicaban que oficialmente ellos reciclaban el 60%, pero eso no es del todo cierto. Eh, realmente, el porcentaje realmente reciclado en materiales una vez que volvían a la cadena de suministro era inferior a esa mitad. Es decir, que posiblemente no estuviesen realmente reciclando ni el 20%. Espero que le haya quedado contestada la pregunta, señor José Antonio. Si no, vuelve a indicar. A ver. También de la señorita Araceli Cisneros. Las actividades dentro del sistema de economía circular se van a reducir, siguen existiendo, quién las paga o a quién la va a solventar. Perdón, leo muy mal. Eh, las externalidades van a seguir existiendo siempre. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso de los bienes comunes? Pienso en un lago que está pescando todo el mundo y los peces pues tienen una capacidad de regeneración. Llegará a un punto límite que ya no haya pescado, ni tampoco se puede regenerar. Ese es el efecto último que puede llegar, siendo muy, he simplificado mucho, pero es el efecto último que puede tener la economía lineal sobre muchos ecosistemas. La economía circular va a reducir la externalidad negativa
impulsando la externalidad positiva, es decir, mejora del medio ambiente, aumento de la capacidad de regeneración del sistema, etc. Es decir, la externalidad va a seguir existiendo. Por una parte, se va a reducir la negativa y se va a incrementar la positiva, los efectos beneficiosos. ¿Quién la paga actualmente? Todos. Toda la sociedad, porque quitando, por ejemplo, algún productor de residuos radiactivos o tóxicos peligrosos, los residuos sólidos urbanos en general no los trata nadie. Perdón, no se hace cargo nadie de ellos el costo, sobre todo los productores en su cuenta, en los balances de las organizaciones, pueden tener un coste de tratamiento de residuos, por ejemplo, las empresas químicas de tratamiento de agua, etc. Pero luego, el último final, por ejemplo, el coste de tratar y recuperar un plástico que pueda llegar al mar, lo sufrimos toda la sociedad. Y en un futuro que nos va a solventar, en principio, por el principio de responsabilidad del productor, va a ser el propio productor quien se tenga que hacer cargo de ese coste. Claramente ese coste nos va a repercutir al resto de la sociedad porque el productor lo va a incluir. Pero sí se va a definir perfectamente el coste y al final va a ser un ahorro para toda, en principio, para toda la economía. Perdón, un segundo, ahora. Uy, se me ha ido. Perdón, un segundo, ¿eh? Un momento, perdonen. A ver. ¿Cómo podría, a ver, sí. ¿Cómo podría ingresar una empresa de servicios a una economía circular? Asegurando el manejo de residuos y asegurando que los proveedores de la disposición final tienen reciclaje. Lo pregunta el señor don Daniel Duque. En este caso, muchas veces una empresa de servicio, le comento el caso, piensen en los alquileres de coches. Ahora mismo aquí está de moda el alquiler de estos patines que son un peligro por la ciudad. Pero eso es una forma de entrar en la economía circular. ¿Por qué? Porque la propiedad del patinete no es de uno, sino que se produce un intercambio entre varios usuarios, muchos al día, evitando el consumo de materiales. Si quieren entrar, hombre, el porcentaje de una empresa de residuos que genere poco. No más bien la empresa puede tomar alguna medida para asegurar el manejo, puede clasificar, dependiendo de la localización que esté, forzar a sus autoridades a que haya una separación de origen, es decir, que la fracción orgánica esté separada de la fracción inorgánica. Pero tiene que ser, sobre todo en la exposición, todo esto tiene que estar recogido por las políticas medioambientales del gobierno, tanto internacional como nacional, regional y local. Hay una guía muy buena de la UNED de Naciones Unidas donde se lo explica. Creo que esta es la referencia. A ver, perdón un segundo. Y por último, voy a responder a dos preguntas más. Hay una muy larga que quiero contestar, pero ahora me está costando, del señor Alex González. Sí, es el punto, perdona, la pregunta es muy larga, intento acortar, pero quiero respondérsela. Actualmente el problema de los plásticos, además ahora está muy de moda el tratamiento de microplásticos en temas marinos. Hay muchos artículos de basura marina, bueno, que lo tienen también tanto Naciones Unidas como el de MacArthur. El problema de los microplásticos en el agua es que el tratamiento no es que sea costoso. A día de hoy es casi imposible realizarlo económicamente. Se va a evitar tendiendo a que los plásticos, por ejemplo, las bolsas, que es lo más complicado, las bolsas de la compra, que sean biodegradables para poder introducirlas en procesos de compostaje. Prohibir las bolsas de plástico no biodegradables, o bien prohibir, como en el caso de Tanzania, toda bolsa de plástico y las llevas en bolsa de cartón o asimilables.
y introducir la responsabilidad del productor en el tratamiento de las mismas. También se está trabajando, todavía no lo he visto, en la nueva normativa, sobre todo en Europa, la nueva normativa de marcaje de recipientes plásticos o de todo tipo. El plástico es que nos afecta más. ¿Qué sucede? Que es complicado y que se tiene que cambiar toda la industria. Sí, en el caso de mascarillas, eh, sí, ahí es que hay un límite que también se puede entender no como material plástico, sino como material médico y aplican otros convenios y entonces ya la consideración es un residuo sólido urbano, es un residuo médico. Y debido a que es una pregunta sobre el país que al día de hoy estoy, no sé cuándo miré por aquí, del señor Arturo Quintana Cámara. En España la situación tiene los residuos plásticos, los están reciclando, pelletizando para regresarlo a cadena de producción. A ver, la respuesta oficial, por ejemplo, aquí el caso de Madrid, para poder reciclar bien los residuos plásticos se tienen que separar correctamente. En el caso de la ciudad de Madrid no se está haciendo, con lo cual, ¿qué sucede con un residuo plástico que no esté bien separado? Que llega contaminado. El problema es, vuelvo a la misma referencia de establecer un mercado fiable, seguro y de precios estables en los productos reciclados. Porque, primeramente, porque es una oportunidad de negocio brutal. Supone cambiar todas las políticas de generación de plásticos, todas las cadenas de producción, llevará su tiempo. Pero, por ejemplo, en el caso de España, al llegar en tan mala calidad, es muy difícil reciclarlos. Se reciclaban, sobre todo también en zonas turísticas, depende aquí de la comunidad, las botellas de PET y cosas parecidas. Pelletizando para regresar a la cadena de producción, lo he visto tanto en hoteles en América como en África y aquí, pero es una mínima parte. El problema es que incluso pelletizando, por ejemplo, el PET se puede ver, pero el problema del PET es del PET, de las botellas de agua, es el marcaje que lleven, que no, todavía no está. Por eso le digo que la situación está complicada aquí. Como mucho en Madrid lo que se hace es convertirlo en combustible y quemarlo. Pues encantado, don Arturo. Espero que haya podido contestarle bien. Le hacía referencia, es que preguntaba sobre España, sí. Eh, Bien, pues, pues si no tienen alguna pregunta más, le damos 5 minutos. Yo por mí encantado. Si hay alguien más que quiera preguntar, pues le procuraré atender. Pues en espera, creo que tendré otra webinar no la semana que viene, no. Bueno, para el próximo curso, no sé, en octubre, que complementará a esta primera charla, donde haremos más referencia a los sistemas de tratamiento, a modelos de negocio, etc. Perdón, es que hay una pregunta, ahora la contesto, venía de atrás, del señor Víctor Eduardo Sandoval Rojas. En torno a la economía circular, ¿qué podemos hacer para cerrar el ciclo de basura y desechos? Si va al modelo que le expliqué de la mariposa, de la colina de valores, prevenir de inicio lo llaman 3R, pues tienen muchísimos nombres, 3, 4, dependiendo ya de cómo quiera ver. Primeramente, fomentar el consumo mm, civilizado de materiales. Es decir, ahora mismo en todas las sociedades ricas hay una sobreexposición a los a cantidad inmensa de vestidos, de ropa. Yo he visto quemar bolsos de Louis Vuitton y de Hermès en una cementera, para ponerles un ejemplo. Eh, primeramente eso, prevenir. Segundo, fomentar actividades de reuso, remanufactura, renovación.
Y en cuanto a basureos, desechos, una vez que se llega a ese tipo, considerar que no es residuo, que seguimos tratando con materiales y que tienen un valor. Por eso vuelvo a indicar la importancia de establecer un mercado de reciclaje cuyos precios sean conocidos por todos los actores que desenvuelven. Es decir, que la empresa de su localidad que recicle quiera vender una tonelada de plásticos X día y que la variación de ese plástico no sea muy grande o muy volátil, por ejemplo. No me refiero a lo alto, que entonces sería muy bien, pero en el caso, por ejemplo, cuando se cortó China, una tonelada de plástico valía creo recordar, ciento y pico euros, dependiendo del tipo de plástico. Y, y el día que cortó China las importaciones de basura, de residuos a China, la tonelada de plástico valió, creo que era coste negativo, no lo aceptaban. ¿Qué sucedió? Que las empresas de reciclaje y toda la gestión de residuos es un programa largo en el tiempo. Espero haberle contestado porque además su pregunta es el motivo de la charla. Si ve que hay alguna duda más, no dude en preguntar. Don Víctor, si hay algo, contacte con el ALDE y le contesto mejor. Pues con esto espero verles en la siguiente. Ah, desde Panamá. Perdón, que me despedía. Estoy en Panamá en breve. Encantado. Eh, que espero verles en la siguiente webinar, que creo que será pues, cuando pueda, el mes que viene, me imagino, en dos, no sé, cuando vuelva de Panamá. Pues muchísimas gracias. Ya Nelson, si me dices que cómo ir, se le puedo decir.